Bueno, pues tiempo ya de entrevista, tal y como les habíamos comentado hoy la conversación, la charla, la mantenemos con con este caso consejera del Partido Socialista en el Cabildo Insular de Lanzarote, con Ariagona González, quien ya nos acompaña. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y muy bienvenida en una nueva ocasión. Muchísimas gracias. Bienvenida. Pues para hablar de muchos temas, pero evidentemente por actualidad, porque ya lo hemos visto en la parte de informativos, lo comentaremos también, por supuesto, en tiempo de entrevista con más detalles, y estamos hablando evidentemente de ese encuentro, no debate, encuentro, que es a lo que estamos acostumbrados del debate. En este caso ha sido encuentro de esas últimas cuatro presidencias del Cabildo Insular de Lanzarote sobre, evidentemente, pues uno de los mayores problemas que tiene la isla, que es el tema del agua. Por empezar, ¿cuáles son las conclusiones, así a modo general, aunque ahora entramos un poco en detalle, que saca el Partido Socialista de este encuentro, Ariagona? La verdad que las conclusiones son que, bueno, que fue un formato agradable en el que las cuatro presidencias representadas pudieron explicar su modelo y sus propuestas de solución a futuro en la relación con el ciclo integral del agua. Y yo creo que eso es positivo que se escuche, que cada cual defienda su parecer y que por supuesto la ciudadanía tenga su opinión y haga su elección de cara a las próximas elecciones, ¿no? Eso para empezar. Y luego yo creo que es importante porque en ese encuentro, que no debate, pudimos ver el posicionamiento de las dos fuerzas políticas que estaban allí representadas, el posicionamiento de Coalición Canaria y el posicionamiento del Partido Socialista. Y aunque estaban todos de acuerdo en el problema, que el problema es que las redes de abastecimiento de las islas tienen unas pérdidas de un 55% y que la capacidad de desalación ha disminuido desde que se rompieron los dos módulos de la desaladora en el 2023, la forma de abordar la solución es distinta por parte de uno y por otro. Coalición Canaria ha elegido utilizar dinero público del Consorcio Insular del Agua y del Cabildo de Lanzarote para arreglar problemas que tendría que arreglar Canal Gestión con su dinero propio. El Partido Socialista no está de acuerdo con eso. No está de acuerdo con que el arreglo de esas infraestructuras tenga que correr a cargo del Cabildo y del consorcio, porque realmente tienen que correr a cargo de la empresa concesionaria, que es Canal Gestión, que fue lo que se firmó en el contrato. Ahí está la primera gran diferencia. Por eso nosotros consideramos que hay que rescindir el contrato con Canal Gestión, porque Canal Gestión no ha prestado el servicio que debiera. Y aunque Coalición Canaria dice que hay que rescindirlo, dice que prefiere ver si se lo pueden ceder a un tercer operador. Que es en el proceso en el que estamos, en ese periodo de negociación, digamos, con otra empresa. Y el Partido Socialista está en contra de eso. Se ha demostrado que una gestión externa del agua no ha funcionado. Canal Gestión venía a solventar todos nuestros problemas y lo que tenemos es más problemas ahora que cuando llegó Canal Gestión. Y nosotros consideramos que hay que recuperar el servicio y prestarlo de forma directa desde el Consorcio Insular del Agua. Esa es nuestra apuesta, ese es nuestro modelo. Y el modelo de Coalición Canaria es el contrario, que se siga externalizando el servicio, que llegue otra tercera empresa y que sea esa tercera empresa la que lo preste. ¿Cuál es el coste de esa opción, de esa gestión pública por la que opta el Partido Socialista? Quiero decir, ¿cuánto nos costaría en el caso de que nos cueste y cuál sería el procedimiento a seguir, el proceso a seguir a partir de ahora? Nos va a costar mucho dinero, pero cualquiera de las dos vías nos va a costar mucho dinero, tanto la de la empresa privada, que tendrá que invertir mucho dinero, y la de la empresa pública, que también lo tendrá que invertir. ¿Por qué? Porque las redes de la isla de Lanzarote tienen un 55% de pérdidas, y para que no hayan pérdidas hay que invertir dinero. ¿Tiene Lanzarote los recursos suficientes públicos para tener ese dinero para poder hacer esas inversiones? Tendrá que solicitarlo al Gobierno de Canarias, al Gobierno de España, y que sean esas administraciones, además de lo que pueda aportar el Cabildo de Lanzarote, quien ponga esa cantidad económica sobre la mesa. El Gobierno de Canarias tiene una deuda histórica con Lanzarote en muchos aspectos, y uno de esos es en las infraestructuras hídricas. Ahí el Gobierno de Canarias, hay fondos. Vamos a ver, es que el Gobierno de Canarias el 2024 dejó de ejecutar 1.000 millones de euros de su presupuesto. No nos pueden decir que no hay dinero en las arcas públicas. El Gobierno de España ya ha financiado proyectos, los está financiando actualmente, de depuración con los convenios que se firmaron con Aquae. Estoy hablando de memoria ahora, esos 40 y pico millones, que no recuerdo exactamente la cantidad exacta, ya están sobre la mesa. Se está haciendo una desaladora de agua agrícola en la zona noreste de la isla para el riego del municipio de Tinajo agrícola y del riego del municipio de Teguise, con dinero también de los fondos europeos a través del Gobierno central, y esos son otros 20 y pico millones de euros. Es decir, dinero hay, solamente que hay que emplearlo en lo que hace falta, y desde luego en la isla de Lanzarote hay que emplearlo en infraestructuras hidráulicas.
Nosotros no queremos una empresa pública que venga y que nos diga, sí, vamos a invertir tanto dinero, y al cabo de los años no han invertido nada, al cabo de los años las pérdidas en la red siguen creciendo, y al cabo de los años lo que hacen es intentar engañarnos para que sea el consorcio quien asuma rehabilitaciones y mantenimientos que le corresponden a la concesionaria. En ningún caso, entiendo, el Partido Socialista... aclaro este tipo de cosas porque, claro, sabemos que efectivamente era un encuentro en el que no hubo ni podía haber efectivamente réplicas ni reproches, con lo cual no se podía responder, como ya conocemos, al resto, ¿no? El planteamiento que puso sobre la mesa, que volvió a poner sobre la mesa Pedro Sanginés, de retomar, y decía retomar porque dice que todavía incluso está, bueno, que está vigente aquel pacto que se estableció cuando sabemos lo que ocurrió con Inalsa. Bueno, él habla de retomar ese pacto entre los diferentes partidos, eso sí, poniendo nuevos recursos sobre la mesa. ¿Cuál es la opinión del Partido Socialista sobre este asunto? Yo creo que ese pacto al que se refería Pedro Sanginés realmente nunca se produjo, porque fue Pedro Sanginés, quien estaba en el gobierno del Cabildo, quien era el presidente y era el presidente del Consorcio Insular del Agua, el que tomó una decisión con la mayoría de gobierno que tenía, en la que externalizaba el ciclo integral del agua a otra empresa. Pero es que recordemos cómo fue todo ese proceso quedó desierto. Y Pedro Sanginés fue un negociado sin publicidad con Canal Gestión y modificó las condiciones del contrato en un porcentaje superior al que permitía la ley, y por eso una empresa denunció esa adjudicación y hay una sentencia de los tribunales que dicen que hay que revisar esa adjudicación del ciclo integral del agua. Salió una noticia hace poco que dicen que no hay nada que revisar, parece ser que eso se va a recurrir, veremos dónde acaba. La cuestión es que Pedro Sanginés junto con Ignacio Calatayud tomaron una serie de decisiones que tomaron ellos, pero que no se las puede hacer partícipe al resto de los ayuntamientos que formaban parte del consorcio, entre otras cosas porque ellos no asistieron a las reuniones. Entonces, Pedro Sanginés, porque además lo dijo en varias ocasiones, las dos fuerzas políticas hoy aquí presentes en este encuentro apoyaron ese planteamiento. Claro, eso es lo que mencionó, me refiero. Eso es lo que dijo Pedro Sanginés, pero una de las reglas del debate es que ahí no se podía replicar, que no le podías replicar al otro. Y si tú no le puedes replicar al otro, pues no le puedes decir esto no fue así, sino que esto fue de otra manera. Por tanto, mantienen que Pedro Sanginés mintió. Claro, por tanto, mantengo que Pedro Sanginés, no sé si no es consciente, él tomó unas decisiones como presidente del Cabildo y como presidente del consorcio que él consideró las adecuadas, pero que con el paso del tiempo se ha demostrado que no lo han sido. O sea, el modelo de externalizar el ciclo del agua integral en Lanzarote ha fracasado. Porque cuando tengo que escuchar que el modelo público ha fracasado, pues tengo que decir que el modelo privado ha fracasado. ¿Y por qué fracasa el modelo? Porque a lo mejor los mecanismos de control no han sido los adecuados, en el caso de Inalsa o en el caso de Canal Gestión. Pero nuestro planteamiento y nuestra propuesta y la línea política que nosotros seguimos es que un servicio público tan importante como es el agua, que ese tipo de servicios deberían estar en manos públicas 100%. Y que esa gestión tiene que ser pública. Inalsa funcionó muy bien durante muchos años, luego ocurrieron una serie de cosas que eso se daría para otro debate o para otro encuentro en el que se expliquen los motivos de lo que sucedió con Inalsa, pero eso no significa que una empresa pública no pueda funcionar. Los centros de arte, cultura y turismo son una empresa pública y funcionan estupendamente. Canal Isabel II es una empresa pública de la Comunidad Autónoma de Madrid y el servicio de agua en Madrid funciona perfectamente. TICSA es una empresa de transporte público en Tenerife y funciona perfectamente. Hay muchos ejemplos de empresas públicas que funcionan bien. Bueno, está claro que tiene mucho que ver la forma en la que se gestiona, evidentemente. Enseguida nos vamos un poco al mayor o menor cumplimiento por parte del Gobierno de Canarias, bueno, aprovechando que estamos también un poco evaluando esos presupuestos, ¿no?, de cara al año que viene, que por cierto hoy ha habido rueda de prensa por parte de Coalición Canaria justamente para eso, para hablar del lugar en el que quedan Lanzarote y La Graciosa. Ahora hablamos de eso, pero antes otro punto que quedó un poco sobre la mesa y sobre el que quiero conocer también la opinión del Partido Socialista. Pedro Sanginés insistió mucho, no tanto quizás el presidente del Cabildo, al menos esa fue la percepción, pero tampoco le llevó la contraria en ningún momento, en la subida de las tarifas. ¿Cuál es la opinión del PSOE sobre esto? Las tarifas del agua hay que subirlas, pero es que eso no cabe la menor duda. Nosotros, de hecho, cuando llegamos al Cabildo la vez pasada, una de nuestras intenciones era subir las tarifas, porque es cierto que el precio de la electricidad ha subido, que el consumo ha subido y hay una serie de condiciones que y además es que está pactado en el contrato con Canal Gestión que las tarifas tenían que subir anualmente un 1%. ¿Y por qué no se han subido de manera
El primero en dejar sí. las tarifas, la subida de tarifas sobre la mesa fue Echede Eugenio cuando era consejero del Cabildo de Lanzarote con Pedro Sanginés en la presidencia y él era el responsable del Consorcio Insular del Agua. En el último momento envió un email en el que decía vamos a dejar las tarifas, vamos a dejar la subida de tarifas aparte porque en estos momentos no toca, era periodo electoral. Cuando nosotros llegamos al gobierno, después de ganar las elecciones y formar gobierno, quisimos subir las tarifas, pero llegó la pandemia de la COVID. No era el momento de subirle las tarifas a los ciudadanos porque ya la gente estaba en ERTE, había ERE, la gente ya no podía ir a trabajar, no tenía un salario fijo, o sea, está muy difícil la situación. ¿Pero qué fue lo que hicimos? Siendo conscientes de que ese diferencial de tarifas, Canal Gestión tiene razón cuando lo quiere cobrar, lo que hicimos fue que el consorcio pagase la subida de tarifas, no los ciudadanos. Que sí los ciudadanos, porque al final el consorcio son los impuestos de los ciudadanos, claro, pero no directamente al ciudadano, sino que el consorcio pagase la parte proporcional de subida de tarifas que nosotros considerábamos que era la adecuada. Osvaldo Betancor llega al gobierno y dice que eso ha sido un error, que le hemos regalado dinero a Canal Gestión y empieza un procedimiento para recuperar esa cantidad de dinero que nosotros habíamos adelantado como subida de tarifas. Que la subida de tarifas hay que subir el precio del agua, claro, esa tarifa no sube del 2014, o desde el 2017 empezaba, desde el 2017 había que aplicar lo del IPC+1 en la subida de tarifas, y no se ha hecho. Claro, el problema quizás está, Ariagona, en cómo se le explica a los ciudadanos, ¿no? Quiero decir, en unas circunstancias normales, las que, bueno, hablando claro, abriéramos el grifo cada día y tuviésemos agua, pero con casi un 60% de pérdidas. Claro. Explicarle a un ciudadano que encima vas a tener que pagar más por el agua. Claro, claro que es difícil de entender y claro que el ciudadano tiene razón. Dice, pues yo pago por un servicio que me dan, encima tengo que pagar por un servicio que no me prestan. Pero es que aún así, si llega una tercera empresa, de la que busque Osvaldo, Pedro, Ignacio Calatayud, si llega una tercera empresa, esa tercera empresa va a pedir una subida de tarifas, porque si no, no le sale rentable prestar el servicio. Es que si el Consorcio Insular del Agua al final presta el servicio directamente, a lo mejor puede aguantar más, porque tiene fondos públicos para ello, pero llegará un momento que tiene que subir las tarifas. Que uno de los problemas de INALZA fue que no se subieron las tarifas. Entonces, cuando tú estás cobrando agua a menos valor del que cuesta producirla, se empiezan a producir unas pérdidas en la empresa, que al final hace que esa empresa pues tenga un grave problema. Eso fue una de las cosas que sucedió en INALZA. Y quien no subió la tarifa tiene unos nombres y unos apellidos que son muy claros. Bueno, y en cualquier caso, Ariagona, por poder pasar a otro asunto, sí. Y regresando realmente un poco al principio de la conversación y de la entrevista, van a ser capaces de ponerse de acuerdo para tratar de solucionar. Evidentemente son muchas aristas, muchos problemas los que hay que abordar, pero lo que imagino que esperan los ciudadanos es precisamente ese mínimo consenso, ¿no? Para poder... ¿Crees que va a ser posible? Nosotros ya estamos de acuerdo, las dos formaciones políticas que estuvimos en ese encuentro, que los principales problemas son las pérdidas en la red, la pérdida de desalación y que eso hay que solventarlo. Claro, pero si en la manera de solventarlo no están de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. En lo otro, claro, cuando decían, porque la última pregunta era un pacto insular sobre el agua, ahí mi compañera Loli Corujo fue muy clara. Si se quiere un pacto sobre el agua, primero hay que actuar con lealtad institucional. Y actuar con lealtad institucional no es decir allí sí vamos a ponernos de acuerdo, es que los ayuntamientos, que son parte del consorcio, tengan la información desde el primer día, la que está manejando el Cabildo, porque el Cabildo tiene el 60% del consorcio, es quien tiene el personal y quien hace el trabajo. Y los ayuntamientos, todos, sobre todo los socialistas, están pidiendo continuamente información y la información no llega sino un día antes de la convocatoria. Cuando esas son las reglas del juego con las que se trabaja y cuando realmente no hay lealtad ni ganas de colaborar, pues hombre, uno se tiene que preguntar qué está pasando. Cuando lo siguiente es que con el dinero público se está pagando algo que le correspondería pagar a Canal Gestión, pues esto ya empieza a tener otro nombre y nosotros nos empezamos a asustar. Es decir, ¿se puede llegar a un pacto insular por el agua? Sí, se puede llegar a un pacto insular sobre el agua, por el agua, pero las cosas tienen que estar claras, tienen que estar regidas por la ley, tiene que haber lealtad institucional,
tiene que haber una serie de cosas que en estos momentos nosotros por parte de Coalición Canaria no vemos. En un tema tan serio como este tenemos la información de los últimos. Bueno, pues ojalá fuese así, evidentemente, ojalá se llegue a ese consenso, porque al final lo que esperan todos los ciudadanos es que de un modo o de otro se solucione la situación. Es lógico. Sí. Claro que para eso, otro de los asuntos de los que se habló es la cantidad de dinero, evidentemente, que, Sí. en fin, yo creo que incluso se nos escapa de las manos, ¿no? Porque ¿qué necesitamos para solucionar el tema del agua? Entre otras cosas, tienen que colaborar otras instituciones, como bien hemos comentado, y esa es la siguiente cuestión, porque el presidente mencionó en ese encuentro que hasta el momento el Gobierno de Canarias ha cumplido con el Lanzarote en materia también de agua. No es la postura que tiene el Partido Socialista. No, porque, a ver, es que el Gobierno de Canarias durante este mandato ha abandonado mucho la isla de Lanzarote. Con los graves problemas que tenemos de agua no tenemos infraestructuras hídricas, o sea, las inversiones que se están realizando en este momento en Lanzarote de grandes infraestructuras como es la depuración, que tenemos un problema en depuración importante porque todos esos vertidos se van al mar y no se depuran, o sea, y la desaladora de agua de riego es inversión del Gobierno central. ¿Qué inversión tiene el Gobierno de Canarias sobre la mesa en materia de agua? Porque yo no la conozco. Claro que, perdona, Ariagona, Sí, yo siempre digo, menciono lo mismo, esto puede ser problema del propio Gobierno de Canarias o puede ser problema de quienes gobiernan en esta isla, quiero decir. ¿Cierto? Y digo de siempre, no me centro solamente en este caso, en el sentido de, oye, seremos nosotros quienes tendremos que, a ver, nos tienen que atender, evidentemente, pero que también serán los de aquí los que tendrán que alzar la voz, ¿no? Y dar un golpe sobre la mesa y decir lo que necesitan. Claro, por supuesto, pero cuando los de aquí, todas las islas de Canarias, cobran la subvención al combustible, porque lo hace, además de las Islas Verdes, también lo ha hecho Fuerteventura y Lanzarote no lo hace, pues ¿qué parlamentarios tenemos ahí que nos están representando frente al Gobierno? Porque Osvaldo Betancor es parlamentario por la isla de Lanzarote, pero no consigue que Fernando Clavijo mande fondos a la isla, pero es algo tan claro como lo de la subvención al combustible. Más cosas. ¿Ustedes han escuchado alguna vez a un representante público de la isla de Lanzarote, sea del signo político que sea, decir que no quiere un centro de salud porque es grande? Me estoy refiriendo al centro de salud de Playa Honda. Yo es que cuando yo escuché eso me quedé asombrada, pero es que eso no se lo he escuchado a nadie de ninguna fuerza política excepto a Osvaldo Betancor. O sea, si tú como parlamentario de tu isla no defiendes los intereses de ella y no pides un centro de salud grande, que digo yo que será mejor que sea grande, más tecnología, más más personal sanitario, puedes atender a más personas y tendrás una población más saludable. Pues no, resulta que tampoco. Entonces, pues eso es lo que tenemos ahí, o sea, es lo que hay. Hay un asunto, Ariagona, que, realmente es volver un poco al encuentro este del agua, porque pues prácticamente, iba a decir, casi no se llega a celebrar, no sé si tanto, pero sí que es cierto, y me refiero a ese comunicado por parte de Coalición Canaria, horas antes de la celebración efectivamente del encuentro, criticando, y eso es lo que quiero preguntarle y conocer su opinión, criticando, o si hay algún cambio de postura por parte del Partido Socialista de Lanzarote, criticando ese último vídeo donde, bueno, pues se hablaba o se criticaba a raíz de una que, por cierto, no es el único vídeo que hemos visto, se ha viralizado, parece ser esa canción en según qué políticos, ahí estamos viéndolo, luego lo podremos escuchar, criticando este vídeo y anunciando que, bueno, que iban a ese encuentro del agua incluso por respeto a la organización, evidentemente, y a los ciudadanos, pero que si por ello fuese, creen y consideran que se han traspasado todas las líneas, bueno, pues en la política, ¿no? Y que no hay respeto institucional. No conocemos reacción por parte del Partido Socialista hasta el momento. ¿Cuál es la opinión que tiene? Qué fina tienen la piel cuando se trata de ellos y qué poco sentido del humor. Mira que Ángel Víctor Torres ha tenido que aguantar y aguantar por parte de Coalición Canaria y del Partido Popular todas las críticas que le han hecho, teóricamente por estar con señoritas en pisos de Madrid, por cobrar mordidas, por tráfico de influencias, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la campaña de acoso y derribo que ha tenido Coalición Canaria y el Partido Popular con el ministro Ángel Víctor Torres ha sido, vamos, llena de bulos y mentiras. Cuando ahora sale el informe de la UCO y se demuestra que Ángel Víctor Torres no ha tenido nada que ver con lo que se le acusa, todavía estamos esperando a que Coalición Canaria se disculpe y que el Partido Popular se disculpe. Pero no veo que lo hayan hecho. Tienen la piel fina cuando les toca a ellos.
Todavía estoy esperando a que el alcalde de Arrecife se disculpe después de haber llamado a todos los militantes y afiliados socialistas consumidores de prostitución. Para eso no tiene la piel fina, ¿no? O sea, la piel fina la tienen cuando les toca a ellos por un vídeo que simplemente es un meme de sentido del humor. Es decir, que no se van a disculpar por este vídeo. No creemos que nos tengamos que disculpar, es humor, que si se lo han tomado mal, oye, pues mira, ¿qué se le va a hacer? Pero lo que nosotros aguantamos día a día no es humor, son falsedades, son bulos, es campaña para destrozar la imagen pública de personas que forman parte de nuestro partido, dañando a su familia, y eso lo aguanta el Partido Socialista día tras día, sus representantes y sus cargos públicos. Y aquí no se disculpa nadie. Y el partido, y Coalición Canaria, por un toque de humor, se ponen como se ponen. Pues eso es lo que digo, que no tienen ni sentido del humor y tienen la piel muy fina. Pero ¿no cree que quizás es entrar precisamente en todo eso? También quiero decir, por supuesto es criticable todo lo que menciona y también lo hemos comentado cuando ha sucedido de un lado y de otro, pero en fin, ¿no cree que es meterse justamente en, quizás, no, pregunto, es una opinión, meterse justamente en todo ese escenario político? Yo no le con respecto sobre todo a lo que esperan los ciudadanos, ¿no? Sí. Yo no le doy más importancia de la que tiene. Es un vídeo que es un meme, que es humorístico y ya está, no hay más. Ahí no hay más donde rascar, ahí no hay un insulto a nadie, ahí no se está diciendo que nadie sea corrupto, ahí no se está diciendo que nadie se acueste con nadie pagando por ello, ahí no se está diciendo nada de eso, ahí no se está diciéndole a nadie que consume prostitución, ahí no se le está diciendo a nadie que cobra mordidas, ahí no se le está atacando a la familia de nadie. Y aquí estamos sentados todavía esperando que venga alguien a disculparse. Yo insisto, esta parte está clara, evidentemente, y se ha mencionado. Yo lo digo por parte de los ciudadanos, ¿no? Precisamente, incluso, insisto, regresando al encuentro, ¿no? Con la cantidad de problemas que existen, entre otros el agua, uno de tantos. Los ciudadanos cuando ven este tipo de cosas, en el sentido de qué aportan, ¿no? Es lo que yo planteo. Sí, yo entiendo el planteamiento, pero yo creo que cuando las personas, después de haber cometido errores, no son capaces de disculparse, y me estoy refiriendo claramente al caso de Ángel Víctor Torres, estos casos que hemos mencionado, sí, en los que se ha demostrado ya que no hay nada de lo que se le acusaba y no hay una rectificación por parte de Coalición Canaria y del Partido Popular, y ya está bien, ya está bien que el Partido Socialista siempre esté poniendo aquí la cara para aguantar los bulos, las mentiras y toda la difamación que están vertiendo contra nosotros, Coalición Canaria y el Partido Popular, en todos los niveles, tanto en Canarias como en el Gobierno central, como en la isla de Lanzarote. Ya está bien ya. ¿Y le sienta mal un vídeo de humor? Pues que se lo hagan mirar. Bueno, pues respondido queda. Ariagona, ya nos hemos quedado sin tiempo, pero sí, nada, porque es otro de los asuntos que ha mencionado el Partido Socialista en estos últimos días y porque nos espera el debate de la isla. Sí. Es así que es muy importante, evidentemente, donde se mencionarán muchos asuntos interesantes, otros imagino, pues, por supuesto que el tema del agua, pero en cualquier caso han denunciado ustedes públicamente que una vez más se trata de evitar la presencia de María Dolores Corujo. Sí, exactamente. El pleno del debate del Estado de la Isla es el pleno más importante del año y Osvaldo Betancourt lo ha colocado para que no asista María Dolores Corujo. O sea, él sabe perfectamente, porque además se lo pedimos por escrito que cambiase la fecha, sabe perfectamente que el martes y el miércoles María Dolores Corujo están en el Congreso de los Diputados y él podría haber celebrado el pleno este viernes y este sábado, o podría haberlo celebrado la primera semana de diciembre, que fue nuestra propuesta, ya que no hay sesiones en el Congreso de los Diputados. Y no lo hace. Y no lo hace porque el presidente le da miedo, es un cobarde y no quiere confrontar con María Dolores Corujo, que es la principal líder de la oposición. Y además, ya lo vemos, Osvaldo Betancourt rehuye el debate, se levanta de los plenos, se ausenta, no está, no contesta a las críticas de la oposición o a los reproches o a las preguntas que le hace la oposición. Osvaldo Betancourt, el respeto que tiene por la democracia es ninguno, porque María Dolores Corujo es electa por una cantidad de ciudadanos y ciudadanas que la votaron, y esos ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a que su representante esté ahí sentada, y él lo está impidiendo. Bueno, pues nos quedamos con eso también, Ariagona. En cualquier caso, por supuesto, haremos un seguimiento del debate de la isla y bueno, os hablaremos en próximas ocasiones también, evidentemente, de lo que salga de ese debate. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Y a todos ustedes, nada, que no se marchen. Enseguida regresamos con tertulia, con compañeros periodistas, pues para seguir hablando y debatiendo pues, sobre algunos de los asuntos que hemos mencionado en esta entrevista.